Hola a todos, gracias por conectarse a esta transmisión del Banco de la República. Este es el primer webinar que hacemos en época de pandemia y el primer invitado es de lujo, el codirector Roberto Steiner, que es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde el mes de septiembre del año pasado. Es economista, nació en Bogotá, de la Universidad de los Andes, con estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En su hoja de vida se destaca el haber sido director de FEDesarrollo, director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional, así como asesor de importantes entes multilaterales como el BID, la CAF o la CEPAL, entre otros. También se destaca el doctor Roberto Steiner, que ya tuvo un paso por el Banco de la República en el año 1989, fue director del Departamento de Investigaciones Económicas. Así que en los próximos minutos tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Roberto Steiner, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación y quien dentro de su hoja de vida tiene un dato muy importante y es ser hincha de Millonarios. En esta entrevista que sostendremos en los próximos minutos, la idea, doctor Roberto Steiner, con el agradecimiento, es bajar un poco del tema macroeconómico y de política monetaria y tratarles de explicar a nuestros seguidores en redes sociales, ciudadanos de a pie, del común corriente, las decisiones que está tomando el Banco de la República, hacia qué sentido están encaminadas, si usted como economista alguna vez se imaginó vivir una situación como la actual, y en ese sentido iremos desarrollando nuestra charla. Así que muchas gracias nuevamente a todos por conectarse y a usted, doctor Roberto Steiner, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Jaime. Un placer acompañarlo en este webinar. Un saludo muy especial a todas las personas, amigas y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Como usted dijo, un saludo muy especial a los hinchas de Millonarios, pero también en estos momentos de COVID, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a todos los que les gusta el fútbol, a quienes no les gusta el fútbol también un saludo muy afectuoso, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien y bueno, dispuesto a compartir con ustedes un rato y tratar de conversar con Jaime y explicarles un poco cómo estamos viendo las cosas y tratar de comunicarles el tipo de medidas que está haciendo el Banco de la República y que no siempre pues son de fácil entendimiento para todos. Para eso estamos acá. Un placer, Jaime, muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto. Entonces, para entrar en materia, quisiera que nos cuente cuál es su sensación, su percepción de esta crisis sanitaria, económica y social que se está viviendo en la actualidad en el mundo y que está impactando muy fuerte en esta época en Colombia. ¿Se imaginó usted que, como economista en su larga trayectoria, que el mundo iba a llegar a vivir una situación como la actual? No, Jaime, yo creo que esto no estaba en el radar de nadie. Yo ya llevo casi 40 años de ejercicio profesional. En distintas capacidades he tenido que trabajar en distintas instituciones en las cuales hemos tenido que observar y lidiar con distintas crisis, la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80, luego la crisis de mercados emergentes de finales de los 90 que empieza en el sureste de Asia, luego Rusia, luego América Latina y por supuesto la crisis financiera global de 2008. Y esto no tiene nada que ver con esas crisis. Lo que estamos viviendo hoy es de un origen completamente diferente. Es una crisis que se origina en un tema de salud pública y para esto no estábamos preparados. Esto no nos lo enseñan en la universidad y es un reto gigantesco que por supuesto atendemos de la mejor manera posible, pero sería completamente pretencioso decir que la teníamos clara. No, aquí estamos aprendiendo todos los días aprendemos, todos los días tratamos de entender mejor qué es lo que está sucediendo, tratar de entender un poco mejor hasta dónde pueden llegar las malas noticias, pero definitivamente esto es nuevo y nadie estaba preparado para esto. Así es, doctor Roberto. Y para entrar ya en materia un poco sobre las decisiones del Banco de la República, ¿cómo es el análisis al interior de la Junta
de la coyuntura actual y las medidas que se están tomando en cuanto a bajar la tasa de política, en cuanto a seguir generando liquidez a la economía por varios frentes, así como el ampliar las reservas internacionales, cómo esas decisiones, digamos, tan macro, le llegan al pequeño empresario, a las familias del común y corriente en el país. Doctor Roberto, explíquenos un poco eso. Mire, Jaime, yo creo que lo primero que hay que contextualizar es que siendo una crisis que se origina en un tema de salud pública, eh, yo creo que es importante que la gente entienda que en este país, como en todos los demás países, la pandemia obligó a tomar medidas de confinamiento, tanto de los hogares como de las empresas. Aquí se tomó una decisión absolutamente razonable de privilegiar la salud sobre lo económico y al cerrarse las actividades económicas, casi que uno puede decir que se tomó la decisión de parar las economías. Es una decisión inevitable, no había alternativa. Entonces, en ese contexto, esto es completamente diferente a lo que habíamos visto antes. Antes creíamos ver fenómenos económicos que podíamos resolver con los instrumentos típicos de la política económica. Por decir algo, una caída brutal del precio del petróleo en 2014 implicaba una depreciación de la tasa de cambio y al depreciarse la tasa de cambio sucedían una cantidad de procesos en otros sectores que podían compensar el shock petrolero. Algo similar se puede decir de la crisis financiera de 2008, en que había la posibilidad de que las herramientas típicas de la política pública reactivaran sectores que podrían estar siendo adversamente afectados por lo que estaba sucediendo en la economía global. En estas circunstancias estamos en un mundo totalmente diferente y es que aquí se tomó con toda la razón la decisión de cerrar sectores estratégicos, en algún momento prácticamente de cerrar toda la economía, y si usted decide cerrar toda la economía, pues el resultado inevitablemente es una crisis económica monumental que la estamos viendo en Colombia y en todas partes del mundo. Eso es importante tenerlo claro porque evidentemente en ese contexto no es mucho lo que se le puede pedir a la política pública como normalmente la conocemos. Cuando la crisis económica emana de una decisión de cerrar la economía, pues no es mucho el potencial que tienen las herramientas típicas de la política pública para reactivar la economía. Y yo creo que en ese sentido, Colombia lo ha hecho muy bien, y no es el único país que lo ha hecho bien, muchos países yo creo que lo han hecho bien, y es entender que en las actuales circunstancias no se trata de compensar la crisis para ver cómo reactivamos la economía, sino simplemente mitigar las consecuencias inevitables de decidir cerrar la economía. Y en ese campo, lo más poderoso, por supuesto, en Colombia y en otros países, es la política fiscal. Y la política fiscal ha pasado en este país, como en muchos otros, por rebajas de impuestos, por auxilios a las familias más necesitadas, por aplazar el pago de tributos, por no aumentar las tarifas de algunos servicios públicos, por ayudar a las empresas a mantener a los empleados por la vía de subsidiarles una parte de sus nóminas. Ha sido un esfuerzo monumental de mitigar las consecuencias inevitables de tener que cerrar la economía. Y es en ese contexto que hay que entender las acciones que ha tomado el Banco de la República. Acciones que han tenido, que creo que se enmarcan también dentro de la mitigación de un problema que es inevitable. Nosotros, a veces la gente allá afuera nos cuestiona, oiga, pero es que lo que están haciendo no alcanza para reactivar la economía. Yo creo que no alcanza y no podría alcanzarlo, porque es que hay una decisión de política pública perfectamente razonable, que es mantener cerrados y ir paulatinamente abriendo algunos sectores estratégicos, en algunas circunstancias, en algunas regiones del país, prácticamente todos los sectores económicos. Entonces eso sí, no va a haber medida de política pública que reactive los sectores cuando hay una decisión de política sanitaria que obliga a mantener esos sectores o cerrados o parcialmente cerrados. Entonces, lo que ha hecho el Banco de la República es mitigar en lo de su competencia. Primero,
eh, mantener funcionando el sistema de pagos. El Banco de la República tiene bajo su responsabilidad el sistema de pagos de bajo valor, que es la provisión de efectivo que utilizamos todos, y el sistema de pago de alto valor, que son las grandes transacciones de la economía. Y eso ha sido un esfuerzo monumental de parte del banco, sobre todo para mantener el esquema de pagos de bajo valor. Es importante recordarle a quienes nos acompañan que pues, los billetes y las monedas se desgastan rapidísimo. La imprenta de billetes del banco funciona todos los días y todos los días se está produciendo billetes y reemplazando billetes viejos por billetes nuevos, y eso lo tiene que hacer a lo largo de todo el país. Eso implica unos retos que es destacable la labor que ha hecho el departamento respectivo en el banco de mantener el flujo de efectivo en estas condiciones tan complejas, no solo de producir los billetes del banco, sino de distribuirlos a lo largo y ancho de todo el país. Mantener el sistema de pagos pues ha sido el ítem número 1 de la agenda y hemos sido muy exitosos. Lo segundo es proveer liquidez. Nosotros hemos provisto liquidez para mantener en la medida de lo posible la estabilidad de mercados críticos, mercados como el mercado cambiario, el mercado de deuda privada y el mercado de deuda pública, porque lo último que uno querría es que además de la crisis económica que se origina en la pandemia, es tener una crisis financiera. Y aquí es importante tener como referente lo que pasó en 1999, el único año distinto del actual en que la economía colombiana evidentemente se contrajo, hubo una contracción del orden del 6%, pero es una contracción económica que trajo consigo una crisis financiera. Entonces el daño a la economía no solo fue en el año 99, sino perduró por muchos más años. En esta ocasión, y aprendiendo de esas lecciones, hemos hecho todo lo posible por estar seguros de que las afugias económicas inevitables de la pandemia no se traduzcan en una crisis financiera. Y eso nos da la tranquilidad de saber que una vez cesen los efectos directos de la pandemia, si contamos con un sistema financiero robusto, la recuperación va a ser más importante. De hecho, hoy el ministro de Hacienda en una conferencia dijo que él veía muy probable que la recuperación económica en Colombia sea en V. Eso lo que quiere decir es que la brutal caída que va a tener la actividad económica este año va a ser seguida de una recuperación importante el año que viene. Eso es muy distinto a una recuperación en U, donde uno cae durante un año y después se queda abajo durante mucho tiempo antes de recuperarse. Las crisis en U típicamente son crisis que vienen acompañadas de una crisis financiera. Y entonces nosotros, aprendiendo de las lecciones del pasado y de lo que ha sucedido en otros países, hemos sido muy cuidadosos en atender todas las necesidades de los mercados financieros, repito, del mercado cambiario, del mercado de deuda pública, del mercado de deuda privada, para estar seguro que esos mercados son estables y no agravan una situación generada por la situación de la pandemia. Hemos hecho esfuerzos por dar liquidez tanto en pesos como en dólares a las empresas y a los actores que así lo han requerido. Hemos ampliado los plazos de las operaciones que hacemos, hemos ampliado el tipo de agentes con que hacemos operaciones, hemos ampliado el tipo de papeles que recibimos para hacer las distintas operaciones, eso tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y a estas alturas, a pesar de que la situación todavía no es clara y todavía no ha cesado el impacto de la pandemia, evidentemente la estabilidad de los mercados financieros nos da mucha tranquilidad. Esto no necesariamente ha sucedido en otros países y no necesariamente tendría que haber sucedido así. De manera que ahí también podemos dar un parte de tranquilidad de que la labor que hemos hecho ha dado rédito. La tercera área de preocupación nuestra ha sido, por supuesto, la provisión de crédito. Y ahí va su pregunta directamente, Jaime. ¿Cómo afecta esto a los hogares y a las empresas? Pues finalmente los hogares y las empresas lo que necesitan es tener acceso al crédito. Nosotros no le damos crédito directo a los hogares y las empresas, la Constitución y la ley no nos lo permiten, afortunadamente. Entonces nosotros actuamos a través del sistema financiero y lo que hacemos es estar seguro de que el sistema financiero recibe
liquidez en las condiciones necesarias para poder, en efecto, hacer una transformación de plazos y prestarle a los agentes económicos, en particular a los hogares y a las empresas. Ahí el éxito ha sido más moderado por cuestiones, yo creo que razonablemente previsibles. Y es que si bien la liquidez que ha aportado el Banco de la República es abundante y los intermediarios financieros gozan de posiciones saludables de liquidez, hacerle llegar esa liquidez a las empresas y a los hogares es más complicado. ¿Por qué? Porque naturalmente en una situación como la actual, donde la incertidumbre es la palabra clave para todos los agentes económicos, es obvio que en sus evaluaciones de riesgo los intermediarios financieros se hayan vuelto más cautelosos. No olvidemos que los intermediarios financieros, cuando le prestan dinero a los hogares y a las empresas, lo que le están prestando son los depósitos del público. Entonces ellos tienen la responsabilidad de velar porque esos depósitos del público se pongan a buen uso y en una situación de tanta incertidumbre y de tanto riesgo, no es del todo sorprendente que la oferta de crédito esté resentida. Entonces, al mismo tiempo que el Banco de la República ha sido tremendamente ambicioso en la provisión de liquidez para los intermediarios financieros, hay críticas de que no necesariamente el crédito de los intermediarios financieros se ha desarrollado de la forma en que todos lo quisiésemos. Hay evidencia de que el crédito de consumo ha avanzado relativamente bien y el crédito comercial para las grandes empresas también, de hecho bastante bien, pero ese no es el caso ni de todos los consumidores y ciertamente no es el caso de pequeñas empresas que han visto restringido su acceso al crédito. Nosotros esperamos que a medida que se va aclarando un poco la situación, a medida que se van disminuyendo esos riesgos, los intermediarios financieros van a estar más dispuestos a atender las necesidades de crédito de todos los agentes económicos. Y por último, lo que ha hecho el banco es reducir su tasa de interés de política. El banco opera bajo un esquema de inflación objetivo, donde el instrumento con que tratamos de cumplir con la meta de inflación, que es de 3%, es la tasa de interés de los fondos a un día. Esa tasa de interés la hemos reducido en 175 puntos básicos, hoy en día es de 2,5%, y la buena noticia, y de hecho la reporta hoy un importante diario financiero, es que ya la mayoría de las tasas de interés que ofrecen los intermediarios financieros a los tomadores de crédito reflejan la caída en la tasa de interés del Banco de la República. Entonces creo, Jaime, que con eso resumo relativamente bien el tipo de medidas que hemos tomado, pero reitero, las medidas son lógicas, no necesariamente hemos completado el menú de opciones. Esto sigue funcionando todos los días y nosotros todos los días estamos haciendo seguimiento con nuestro equipo técnico y estamos dispuestos a tomar las medidas hacia el futuro que consideremos necesarias, por supuesto. Perfecto, doctor Roberto Steiner. Muy clara su explicación. Quiero invitarlo ahora a que hablemos de un tema que usted maneja muy bien y que tal vez para muchos colombianos no es muy fácil de comprender, y es el de las reservas internacionales. Lee uno en redes sociales o escucha comentarios de la gente diciendo ¿por qué no traemos las reservas internacionales y con eso pagamos las nóminas de las empresas? Entre otras muchas imprecisiones que tiene la gente del común sobre este tema. Cuéntenos un poco, doctor Roberto, el nivel de las reservas internacionales del país, cómo es frente a otros países, por qué no se pueden usar para tapar huecos en una crisis como la actual, y también durante esta coyuntura el banco ha ampliado estas reservas internacionales. ¿Con qué objetivo? Háblenos un poco de este tema, digamos, tan complejo para muchos, pero que si uno hace el esfuerzo es fácil de comprender. Sí, es complejo y es un tema retador. Déjeme, Jaime, le digo que las reservas internacionales son de la nación, las administra el Banco de la República, y tal vez, le voy a poner un ejemplo, tal vez a través de un ejemplo queda mejor ilustrado para qué son las reservas internacionales.
Usted utilizó varias veces el verbo usar, que por qué no se usan, que por qué no sé qué. No, nosotros las reservas internacionales las utilizamos todos los días. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted, Jaime, monta un negocio de rafting. Usted en el río Suárez monta un negocio de rafting. Y usted compra una póliza de seguros. Póliza de seguros de manera que si llega a pasar un accidente, pues haya quien caerle para asumir los daños en que se incurran. Si usted tiene esa póliza de seguros, pues usted pone un aviso diciendo Jaime Viana, rafting, estamos asegurados. Gracias a que tiene ese seguro, le van a llegar clientes. Usted está utilizando el seguro todos los días. Afortunadamente, si no le pasa ningún accidente, no tiene que ir a hacer efectiva la póliza. Y usted cuando compra el seguro no aspira a utilizar la póliza. Pero la póliza la está utilizando todos los días, porque si no tuviera ese seguro, nadie iría a hacer rafting a su negocio. Las reservas internacionales deben fundamentalmente entenderse así. Es el seguro que tiene este país administrado por el Banco de la República que da la confianza para que muchísimos agentes económicos, incluidos agentes externos que tienen una función muy importante que es financiar gran parte de las necesidades fiscales de este gobierno, tengan confianza en que cuando llegue el momento va a haber los dólares para poder honrar las obligaciones que la nación tenga con ellos. Lo mismo en el comercio internacional. Entonces, esa noción de que no utilizamos las reservas internacionales está equivocada. Esto es como un seguro y por lo tanto se está utilizando todos los días. Que puede llegar una circunstancia en que en efecto toque, como tocaría cobrar el seguro, toca monetizar las reservas internacionales. Sí, puede llegar el momento en que eso suceda. Ojalá no lleguemos allá, pero pues nada impide que las reservas internacionales en efecto se moneticen. Pero la idea de tener las reservas internacionales es precisamente la noción de un seguro, y un seguro que uno espera no tener que utilizar. Yo no sé, Jaime, si tal vez eso le aclare a usted y a quienes nos acompañan un poco la noción de por qué no usan las reservas, que eso es una concepción equivocada. Las reservas las utilizamos todos los días. No, muy claro su ejemplo, doctor Roberto. Queda claro, tal vez no me contó sobre la decisión del banco de ampliar las reservas durante estos meses. Sí, correcto. Precisamente porque la cuestión se puso más incierta, porque la pandemia nos genera más incertidumbre, más riesgos. El gobierno y el Banco de la República consideraron importante ampliar las reservas internacionales. Entonces, para eso se renovó y se amplió una facilidad contingente con el Fondo Monetario Internacional. Es una facilidad a la cual tienen acceso muy pocos países. En este momento solo 4 países, México, Colombia, Chile y Perú. En una época lo tuvo Polonia. Esa es una facilidad que está disponible en el Fondo Monetario por una cifra considerable que no está disponible para todos los países. Esto solo lo tienen países que han hecho bien la tarea y que pueden, sin previo aviso, girar contra su cuenta en el Fondo Monetario Internacional si llegase a necesitarse. Ese también es un seguro que está disponible, pero que esperamos no tener que ir a cobrar nunca. Pero repito, ese es un seguro que solo se lo venden a muy pocos países. En este momento solo 4 países en todo el mundo lo tienen y Colombia es uno de ellos. Además de eso, hemos ampliado el nivel de reservas internacionales a través de una operación con el Tesoro, con el gobierno. El gobierno se endeudó en el exterior, se hizo a unos dólares, necesitaba los pesos y típicamente o los vende en el mercado cambiario o los puede vender directamente de acuerdo a las circunstancias en el Banco de la República, y se consideró, típicamente preferimos que se vendan en el mercado cambiario, pero en esta ocasión se consideró que una parte importante de esos 4.000 millones de dólares que iba a monetizar el gobierno, la mitad los monetizará en el Banco de la República. Entonces esos 2.000 millones de dólares acrecentaron nuestras reservas internacionales.
Perfecto, doctor Roberto. Ahora lo saco un poco de este tema para la pregunta que se le hace digamos, a todos los pensadores de la sociedad local y global. Y la respuesta es incierta, pero queremos conocer su opinión. ¿Cómo proyecta, cómo ve usted que vamos a salir después de este coronavirus? El impacto social, el impacto económico va a ser muy fuerte. ¿Cómo debemos o cómo deberíamos salir fortalecidos de esta situación una vez se defina la vacuna y los procesos de normalización necesarios, doctor Roberto? Bueno, yo creo que esta crisis que nos ha tocado vivir nos vuelve más humildes, entendemos menos, estamos a merced de cuestiones completamente fuera de nuestro control. Y creo que nos debería volver también mejores personas. Creo que el caso de Colombia y de muchos otros países de América Latina resaltan las enormes desigualdades que hay en este país. Esta pandemia nos ha afectado a todos, pero hay algunas personas a quienes las han afectado mucho más, al punto de que es evidente, no hay que tapar el sol con las manos. Hay gente que le cuesta trabajo poderse cuidar a sí mismo y a su familia por la urgente necesidad de salir a conseguir el diario. Yo creo que ojalá de esta pandemia salgamos robustecidos como mejores ciudadanos, con una vocación más solidaria, pero también entendiendo que gran parte de estas desigualdades que se han revelado tan brutalmente en la pandemia, muchas de ellas no hacen sino señalar enormes deficiencias de la política pública. Un caso bien interesante es el hecho de que el 50 o 60% de los colombianos trabajan en el sector informal. Trabajar en el sector informal es muy preocupante. Los economistas venimos hablando hace años de la necesidad de formalizar la economía, sin mucho éxito, y la pandemia lo que nos ha mostrado es que la informalidad hace, entre muchas otras cosas, muy difícil que la política pública diseñada para apoyar a los más necesitados, en efecto les llegue a los más necesitados. Entonces aquí tenemos una sociedad en que los que tenemos algo estamos registrados en la DIAN. Los que tienen prácticamente nada están registrados en el SISBEN. Pero hay una cantidad de gente que no es ni lo uno ni lo otro, a la cual ha habido toda la voluntad de ayudar, se han puesto a disposición recursos fiscales importantes, pero es difícil ubicarlos, es difícil llegarles. ¿Por qué? Porque trabajan y actúan en la informalidad. Yo creo que ha llegado el momento de tomarnos en serio que la informalidad no solo atenta contra la productividad, como lo hemos señalado desde hace muchísimos años, sino incluso en estos momentos de afugia señalan una restricción al potencial que tiene el Estado de llegarle a la gente con ayudas. No es fácil ayudar a una empresa cuando esa empresa es informal. No es fácil ayudarle a una familia cuando esa familia es informal y ni siquiera se sabe dónde está. Yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio que formalizar esta economía es ítem número 1 de la agenda hacia adelante. Y eso pasa por la política pública. La gente es informal porque infortunadamente en este país ser formal es muy costoso. Hay cargas no salariales que hacen que los empleadores no quieran formalizar a sus trabajadores. Hay sin número de complejidades en el sistema tributario que hacen que las empresas prefieran ser informales que formales. Y yo creo que si algo ha revelado esta pandemia es que quienes somos formales somos unos grandes privilegiados
y quienes son informales son los grandes perjudicados. Y la informalidad no se da por generación espontánea, la informalidad evidentemente es una respuesta racional a una serie de políticas públicas y de distorsiones económicas que yo creo que ha llegado el momento de que nos tomemos más en serio. Evidentemente, recuperar niveles razonables de formalidad es importante, pero no es lo único. Creo que no hay ninguna duda de que tanto en Colombia como en prácticamente todos los países con que uno se quiere comparar, es inminente la necesidad de una reforma fiscal una vez logremos pasar la pandemia. Nuestro país está experimentando inevitablemente unos niveles de déficit fiscal altos, ha acumulado una deuda pública que alcanza niveles preocupantes y evidentemente una reforma fiscal tiene que estar en la agenda muy pronto. Una reforma fiscal que puede pasar por por recortar gastos donde se pueda, por privatizar algunos bienes del Estado, pero evidentemente el corazón de una reforma fiscal va a ser una reforma tributaria. Colombia es un país que no tributa mucho y tributa muy mal. Y ese es un tema sobre el cual pues creo que hay toneladas de evidencia aportada por los economistas desde hace mucho tiempo. Yo creo que hemos estado pateando hacia adelante la necesidad de una buena reforma fiscal y con los deterioros fiscales que inevitablemente ha producido la pandemia, pues creo que ya ese balón no se puede patear hacia adelante y muy pronto vamos a tener que hacer una reforma fiscal que aumente significativamente el recaudo y que ojalá también mejore la forma en que tributamos los colombianos. Es importante que tributen más las personas, que tributen más las personas que más tienen y es absolutamente imperativo quitar todas las exenciones tributarias de que gozan las empresas, un tema sobre el cual, repito, hay toneladas de literatura, eso ya está diagnosticado y lo que ha faltado es la voluntad política para llevarlo a cabo y creo que pues la pandemia nos pone en una situación en que probablemente ya no hay campo para seguir pateando el balón hacia adelante. Muchas gracias. Retomo sus tres ideas para cerrar este tema, doctor Roberto. Trabajar en la formalización, ser más solidarios y pensar muy bien una reforma fiscal para que volvamos mejor después de esta pandemia. Para finalizar, doctor Roberto, algo muy personal. ¿Cómo ha cambiado su vida? Sabemos que usted es muy madrugador, muy amigo de la corbata, de llegar muy temprano al banco. ¿Cómo ha cambiado su vida en estos días de pandemia? Tal vez no ir al estadio cada 8 días a ver a Millonarios también hace un poco causa un efecto también harto en la vida diaria. Cuéntenos su vida, cómo es hoy en día. No, yo creo que la única cosa buena que ha traído la pandemia es que suspendió el campeonato de fútbol porque Millonarios estaba jugando muy mal. De manera que no todo es malo en la pandemia. Afortunadamente el campeonato fue suspendido. Íbamos al estadio, claro, por supuesto, y volveremos cuando se nos dé la oportunidad, ojalá con un equipo más robusto, más fortalecido. Mi vida personal, bien, Jaime, hago ejercicio, leo bastante, trabajo desde mi casa. Yo ya tengo 60 años, no soy muy andariego, ni me la paso en restaurantes, ni en fiestas, ni mucho menos. Me da duro con mis hijos, que están en sus 20s, les toca estar encerrados, se están perdiendo unos momentos muy importantes de su vida. Me da mucha lástima a mi padre, que ya llega a los 90 años y está encerrado y quién sabe cuándo vuelva a salir, si es que vuelve a salir. Entonces, a mí me gusta mirar las cosas en términos relativos y darme cuenta que comparado a otros miembros de mi familia, comparado a otros miembros de la sociedad, a mí me ha ido muy bien, soy muy afortunado y no tengo sino agradecimientos a lo que me ha dado la vida de poder pasar este trago amargo sin mayores inconvenientes. Eso son muy pocos los colombianos que lo pueden decir y yo creo que
la tarea hacia adelante es que si nos llegara a volver a suceder una tragedia de estas, seamos muchos los colombianos que podamos tener la tranquilidad que hoy en día tenemos usted y yo, de tener esta conversación, entendiendo que hay muchos colombianos, muchos amigos, muchos compañeros que la están pasando muy mal y no tengo nada de qué quejarme, Jaime. He sido un afortunado y es en momentos tan críticos como este que uno se da cuenta de todo lo que uno tiene y todo lo que le gustaría a uno que tuviésemos todos los colombianos. Muchas gracias al codirector Roberto Steiner por esta conversación tan amena, por sus explicaciones, por abrirnos de alguna manera las ventanas virtuales de su hogar para contarnos cómo está trabajando, cómo está viviendo y su análisis de la situación actual. Fue nuestro primer invitado en este webinar del Banco de la República. Como les dije al comienzo, un invitado de lujo. Doctor Roberto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos acompañan. Gracias por participar de esta transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias, doctor Roberto.